Muy buenas tardes para todos. Es un placer saludarlos a esta hora de la tarde y en nombre de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, les damos una cordial bienvenida a esta charla sobre cómo afrontar la transición de la niñez a la adultez en el ámbito psicosocial en los pacientes con distrofia muscular. Estamos muy agradecidos con su asistencia y seguros de que el día de hoy será una tarde muy agradable, de la cual vamos a aprender muchísimo. Asimismo, nos sentimos muy complacidos con la presencia de la doctora Egna Juliet Bobadilla, quien, como ustedes ya saben, nos acompañará en esta tarde. Queremos también contarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom, también por Facebook Live. Así que en los últimos 10 minutos de la charla, se activará el chat de nuestro Zoom para que puedan dejar sus inquietudes y si se encuentran en Facebook Live, en la cajita inferior, pueden escribir las preguntas o dudas que surjan a lo largo de la charla para que la doctora Egna al finalizar nos pueda despejar todas esas inquietudes. Les recordamos también que nuestro objetivo siempre será que este tipo de jornadas tenga mucho alcance y se difunda a todas las personas que lo necesiten. Por ello es muy grato poder contar con la presencia de ustedes en este día. Ahora les quiero presentar a la doctora Egna Juliet Bobadilla. Ella es médica egresada de la Universidad Surcolombiana, con especialización en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en enfermedades neuromusculares en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, España. Además, realizó un máster en electrodiagnóstico en neuropatías periféricas y alteraciones del control motor y de la percepción sensorial en la Universidad de Barcelona. Fue docente de la Universidad CES y de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Javeriana. Además, ha participado en múltiples congresos, simposios, cursos, tanto nacionales como internacionales, donde ha sido conferencista en diferentes temas respecto a toda la parte neuromuscular, dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal. Forma parte de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, de la Sociedad Latinoamericana en Enfermedades Neuromusculares. También forma parte del World Muscle Society y de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Bienvenida, doctora Egna. Esperamos que se encuentre muy bien en este día. Adelante, por favor, con su presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no?, por abrir este espacio con la Fundación. Sé que estas charlas son demasiado beneficiosas, no solamente a los pacientes, sino a muchas familias y también muchos especialistas que sé que se conectan y pues que son un espacio académico muy importante que espero que se perpetúen. Listo, doctora, ya te escuchamos. Perfecto, hola, otra vez. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. Por supuesto. Crucemos deditos que no vayamos a tener interrupciones. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Gracias por la invitación a esta charla. Agradezco a la Fundación por la iniciativa que tienen respecto a este tema. En particular es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Y en particular porque es una realidad y es una realidad de la que poco se habla, no solamente en distrofia muscular, sino en general en las enfermedades crónicas. Cuando uno se está preparando, cuando uno está estudiando su especialización, casi diría yo que no lo preparan para esto, para orientar estos procesos de transición y obviamente cuando llega el momento faltan herramientas de parte pues a nivel formativo como especialistas de saber cómo orientar estos procesos. Entonces, algo que yo he aprendido en mi formación, de los centros donde me he formado es este proceso y quiero como transmitírselo a ustedes el día de hoy. Bueno, ustedes aquí ya saben mi nombre, soy Egna Juliet Bobadilla, soy neuropediatra y me especialicé en enfermedades neuromusculares. Bueno, les mencionaba que esto es una realidad y es algo en lo que tenemos que ahondar y tenemos que hablar, porque las enfermedades neuromusculares en general
venimos de un conocimiento previo en la literatura médica, conocemos los síntomas, conocemos las enfermedades, pero en la actualidad las enfermedades neuromusculares han tenido unos avances acelerados en los últimos años y han surgido nuevas terapias, nuevos tratamientos, nuevos abordajes en terapias, en abordaje multidisciplinario que favorecen a que la expectativa de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes sea mucho mayor. Hay nuevas terapias quizás también que van a modificar esa historia natural de estas enfermedades que conocíamos y que están generando unos fenotipos o unos síntomas en nuestros pacientes que ya están tratados un poco diferentes a lo que veníamos preparados de esas enfermedades previamente que tenían un curso no tan bueno, pero que ya ahorita con algunas terapias ya va cambiando esa historia natural de estas enfermedades. Entonces empezamos a hablar de lo que llamamos fenotipos emergentes, es decir, de estos niños que ya empezaron un tratamiento y que ya pasan a la adultez. Entonces estamos viendo pacientes con enfermedades ya conocidas, pero también pacientes que tienen estos fenotipos emergentes que están siendo tratados y que pasan a la adultez. Entonces es ahí cuando el especialista del adulto se enfrenta a estas enfermedades que quizás generalmente eran más ampliamente conocidas o vistas, sobre todo por los especialistas pediátricos. Y pues muchos de ellos, obviamente, en algunas patologías quizás con una expectativa de vida mayor, pues llegan a la vejez y obviamente requieren un acompañamiento toda la vida. Entonces, en este proceso de transición no solamente va a generar un impacto a nivel familiar, a nivel social, sino que también como médicos nosotros tenemos un impacto en ese proceso. ¿Sí? En nosotros también hay un impacto y también es importante conocer cómo abordar ese impacto que ejerce esa etapa de transición. Cuando uno habla de transición es muy importante tener en cuenta que es muy diferente a un proceso de transferencia o un proceso de transición del niño al adulto. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los niños que pasan a las especialidades del adulto, porque ya se hacen mayores, y, por ejemplo, pasan de una institución a otra, este proceso se llama transferencia. ¿Sí? Pero cuando ya hablamos de un proceso de transición en sí, es un proceso mucho más dinámico, más complejo, con mucha más preparación, planificado y que busca hacer una continuidad de esa calidad asistencial o de ese plan de manejo que ya se empezó en la infancia. Necesita un papel muy importante del médico, o sea, tiene necesidades médicas que se deben estructurar, necesidades psicosociales, porque esto es un proceso, como bien lo dice esta charla, psicosocial, y también requiere unas necesidades educativas y vocacionales que se deben garantizar en ese paso del niño al adulto, porque necesitamos que ese paciente que pasa a la adultez incremente su autonomía, su independencia, porque ya es una persona mayor y pues como cualquier persona mayor adulta pues lo necesita y necesita cumplir con esa parte importante de su ciclo vital. Cuando hablamos de transferencia, que es pasar digamos, del manejo de una institución que ve a un paciente a otra institución, pueden haber varios tipos de transferencia. Uno revisa en la literatura y la verdad es muy poco lo que hay sobre estos procesos de transición, pero me llamó mucho la atención que existe uno, digamos un artículo que está ampliamente documentado todo este proceso y nos hacen esta claridad de que cuando hablan de transferencia podemos tener varios tipos de transferencia. Quizás una transferencia azarosa donde no hay un consenso de qué vamos a hacer cuando el niño pasa a la adultez, ni desde el servicio ni desde el hospital, simplemente el paciente cumple 18 años y pasa a otra institución, pero no hay un plan establecido a qué va a pasar ahora que el niño pase a la adultez, un plan de manejo, no hay un consenso. Puede haber una transferencia más o menos sistematizada donde no hay un consenso único en el servicio o en la institución en cuanto a la edad para hacer la transferencia o la transición. No hay quizás una preparación de los pacientes y de sus familias o un lugar de derivación establecido o un lugar receptor que va a seguir o va a continuar el manejo de nuestro paciente. Pero cuenta con algunas herramientas no formales o unas herramientas más
digamos, dirigidas por algunas personas para acompañar ese proceso de transferir el niño hacia otra institución, o a veces esa transferencia que no está tan sistematizada va a ir dirigida también por las instituciones o los entes regulatorios de salud, ¿sí? Y la transferencia sistematizada es ahí donde, bueno, hay un consenso en relación con el momento, el lugar donde se va a transferir el paciente, donde va a continuar su tratamiento, su atención, pero bueno, no hay una preparación previa, ¿sí? O sea, no hay un protocolo, una anticipación, pero a lo que tenemos que llegar es hacer este proceso adecuadamente, que es el proceso de transición, donde hay un proyecto, hay un protocolo, todo esto está consolidado, todo el equipo sabe qué hacer en ese momento y pues es un proceso que se hace desde antes, no desde que el paciente cumple los 18 años, sino que es un proceso que viene desde antes. ¿Cómo se debe hacer ese proceso de transición? Y esto lo hablo desde el punto de vista, aquí vamos a hablar en general, médico, paciente y familia, porque esto es un proceso en equipo. Entonces, esa transición se debe ir preparando, como les decía yo, con antelación, porque es un proceso que afecta a nivel biopsicosocial, entonces se debe anticipar a la familia, al paciente para que no sea traumático, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese impacto a nivel personal, emocional, que ejerce no solamente en los papás, sino en el paciente también, cuando el niño ya se está acercando a los 18 años y tiene que vivir este proceso. Entonces hay que prepararse y anticipar. Hay que procurar, el objetivo es procurar una continuidad de esa atención que el niño ya tenía desde la infancia para que lo continúe ya en la edad adulta. La idea es que esa adherencia que el paciente tiene a los tratamientos, a las terapias, en general a todo el plan de manejo que tiene, que se conserve esa adherencia y que se perpetúe, ¿no? Que este conocimiento de la enfermedad que trae el paciente también lo conozcan los especialistas del adulto, y pues básicamente ese conocimiento también parte de esa preparación que nosotros los especialistas de pediatría hagamos de toda esa historia clínica, de todo ese proceso para que el especialista del adulto conozca esta enfermedad y también pueda continuar o perpetuar esa atención que ya previamente se llevaba. También tiene como objetivo, o cómo se debe hacer también, y dentro de los objetivos es que además de perpetuar la adherencia, la continuidad, es que se genere y se promueva también una independencia, una autonomía de ese paciente. Facilitar también conocimiento, generación de confianza en el nuevo equipo médico que va a recibir ese paciente. Entonces, cuando hablamos de transición, estamos hablando de una institución que ha visto al paciente, un grupo de trabajo, un hospital pediátrico, unos especialistas pediátricos de pediatría. En el caso, por ejemplo, yo soy neuropediatra y pues como muchos especialistas acompañamos ese proceso de enfermedad crónica. En el caso, por ejemplo, de la distrofia muscular, que es un abordaje multidisciplinario, entonces están los ortopedistas infantiles, los fisiatras, están los endocrinólogos, los neumólogos, todos los especialistas pediátricos. En ocasiones, y lo ideal sería que se estuvieran en una misma institución como un grupo de trabajo. Esta es la institución donde parte esa transición. Y debe haber una institución receptora o una institución a donde se va a realizar esa transición, que es el hospital o la institución de adultos, que es el centro de adultos, que tiene una capacidad asistencial, y lo ideal es que tenga un interés y una formación académica sobre este tipo de patologías para que pueda dar esa continuidad, para que tenga facilidad de poder entender todo lo que es el proceso, la historia natural, los tratamientos que se traen, y que permita también, es una institución que debe permitir intercambiar opiniones, discutir los casos, de los problemas que traen o las dificultades o las condiciones que traen los pacientes desde la infancia, y que también sea un espacio, una institución que pueda tener una estrecha comunicación o intercambiar también estas opiniones y comunicación con la institución de pediátrica, ¿vale? Pero resulta que tenemos algo que es algo real, y creo que no es solamente de Colombia, sino que muchos otros países tienen estas grandes dificultades, y es que a veces, bueno, si bien es cierto, en mi país ya empieza como a establecerse ciertos centros de referencia de manejos de pacientes con distrofia muscular o enfermedades neuromusculares en general, pero nuestra realidad es que
para encontrar una institución receptora que maneje, de pronto que tenga establecido un equipo de trabajo quizás, o todas las especialidades como enfocadas a este tipo de pacientes, a veces no las encontramos como tal o son difíciles de encontrar, o quizás la haya, pero el sistema de salud no tiene convenio quizás con esa institución, entonces empieza la dura realidad de este panorama de la transición. ¿Por qué? Además de esta realidad que desafortunadamente vivimos, esto genera temores en las familias, pero también estos temores parten por muchas otras cosas. Entonces, estos temores o esta dificultad quizás en este proceso de transición parte de que el especialista pediátrico a veces tiene... o sea, la percepción de la familia y del paciente respecto a la especialidad pediátrica y la especialidad del adulto es diferente. Entonces, la especialidad pediátrica o nosotros, los especialistas pediátricos, como vemos un menor de edad, ese menor de edad viene con su papá, con su mamá, tiene una familia, es decir, tiene un entorno y casi siempre, si ustedes como papás se pueden dar cuenta, siempre involucramos a ustedes como papás, a los abuelos, a los hermanos, es decir, es una orientación más hacia el paciente y la familia, ¿sí? Casi siempre, pero no solamente eso, si ustedes pueden ver, muchos también tenemos algún papel importante o ejercemos algunas labores también de impacto también, o de preparación, o de consejería quizás, a nivel, por ejemplo, extra hospitalaria, más dirigida a la parte escolar, servicios sociales, es decir, otros entornos donde el niño se pueda desenvolver. Entonces, cuando, por ejemplo, el niño tiene dificultades escolares, los papás nos piden informes de cómo abordar o cómo hacer esas adecuaciones curriculares porque la profesora lo pide, porque el orientador escolar lo pide. Entonces, de alguna forma, ahí tenemos una conexión y un impacto con el colegio. ¿Listo? Hay una mayor individualización en el tratamiento, hay una supervisión familiar y del entorno de todo lo que es el tratamiento, entonces no solamente vemos al niño, sino nuevamente, insisto, a su familia, cómo se está llevando este proceso, y tenemos una actitud mucho más paternalista, ¿sí? Esto lo vamos a ir ahondando un poco más adelante, y básicamente esa actitud paternalista hace que sea difícil también ese proceso de transición para las familias y los pacientes. Cuando el paciente ya cumple los 18 años y debe ir al especialista del adulto, entonces a veces sienten que bueno, ya por la edad van a darse cuenta que la orientación o el abordaje va a ser dirigida a él, al paciente, o sea, al individuo. ¿Por qué? Porque es un mayor de edad. Entonces ya ahí no es tanto lo mamá, las recomendaciones, sino Pedrito o Pedro, eres tú, eres ya un adulto, entonces ya ahí sale de el entorno como tal, un poco la parte familiar y empieza a ser más el individuo. Sí, obviamente se conserva la orientación y el abordaje de la salud y enfermedad, como lo venimos tratando desde la infancia. Los especialistas del adulto a veces no tienen tanto contacto con los servicios que no son sanitarios, es decir, la parte de colegio, porque pues ya han salido de colegio, pero por ejemplo un contacto quizás con las universidades es muy raro, y a veces cuando hay un contacto con universidades es promovido por el mismo paciente, iniciativa propia de que el médico quizás oriente o haya algún espacio para quizás dar a conocer esa patología o orientar un poco la parte de cómo manejar, digamos, algunas cosas, adaptaciones que se requieran quizás en esa universidad o en ese otro entorno laboral, por ejemplo, cuando ya se hacen adultos y necesitan algunas recomendaciones para ese entorno laboral, por ejemplo, pero a veces ese contacto con los servicios no sanitarios o no hospitalarios a veces es muy escaso. La supervisión siempre va a ser más individual, nuevamente porque el paciente ya es un adulto, entonces ya no es mamá, la recomendación a la mamá, sino ya es al individuo, al paciente. Ya empieza, obviamente, como es un adulto, entonces ya en todas estas decisiones ya obviamente es más, obviamente la participación del paciente en todas las decisiones terapéuticas, ya no es como antes que es el papá o el acudiente, sino aquí ya es decisiones terapéuticas y la participación más importante es la del individuo. El pediatra conoce al niño muchas veces desde muy pequeño. Nosotros vemos pacientes que los vemos desde que son recién nacidos y uno los va viendo crecer.
¿Mm? Y a veces, bueno, yo no llevo mucho tiempo en la práctica como neuropediatra, pero quizás varios colegas o mis maestros que ya quizás tienen una trayectoria más amplia, hablan con uno y le cuentan, es que yo a este paciente lo vi desde que tenía 1 mes, 2 meses, 1 añito y ya tiene 20 años, entonces conocen casi que toda la vida del niño, toda la vida de la familia y eso va creando vínculos, va creando lazos. El pediatra o el especialista pediátrico ha seguido todo el crecimiento, todo el desarrollo como individuo, todos los logros, todos los problemas, las dificultades que ha tenido ese paciente desde que se diagnosticó, desde que lo conocen. Ha diagnosticado y tratado todos sus problemas, los conoce. Y todo esto, como les menciono, crea unos vínculos, unos lazos que muchas veces son muy fuertes. Sobre todo cuando se hacen en instituciones donde se puede seguir tratando ese paciente, donde no pasa de un médico a otro, sino que ahí están siempre y pues se crean más esos lazos fuertes con la institución y con los especialistas tratantes. El médico del adulto a veces cuando, por ejemplo, estamos hablando de distrofia muscular, la distrofia muscular casi siempre es mucho más frecuente, por ejemplo, en el caso del Duchenne, la conocemos mucho más nosotros porque lo vemos sus inicios, vemos todo y a veces tenemos pues un conocimiento un poco más amplio, sin decir que los especialistas del adulto no lo conozcan, pero nosotros por el hecho de ver más y conocer el debut de la enfermedad, tenemos más familiaridad con respecto a estas enfermedades huérfanas, enfermedades raras, que de pronto a veces es un territorio a veces desconocido por algunos especialistas del adulto. En ocasiones, no estoy diciendo que todos, en ocasiones hay especialistas del adulto que va a ser la primera vez que se van a enfrentar a este tipo de enfermedades, entonces esto también causa un impacto y una diferencia grande en lo que ya se viene manejando, pero por supuesto, el objetivo es continuar y dar continuidad a ese manejo y poder empezar a crear esos lazos, pero es el especialista del adulto cuando recibe ese paciente ahí debe empezar desde cero, debe empezar a crear esos lazos que quizás ya traía con el especialista de la infancia. Por supuesto, esto es un proceso, insisto, con un impacto grande y por eso a mí me parece y me gusta mucho el tema y agradezco nuevamente que me inviten a hablar sobre esto porque lo que he visto, lo que he vivido es que esto genera muchas dificultades a nivel familiar, personal, porque genera una serie de miedos, mucha incertidumbre, genera mucha preocupación, genera temor y genera un sentimiento de orfandad, me siento huérfano de médico, entonces esto a veces es un obstáculo grande en ese proceso de tratamiento y la idea es que podamos conocer esto y podamos saber qué podemos hacer para que esto pues no lo perpetuemos y que se pueda manejar de la mejor forma. Este es un artículo de los que yo les menciono. Aquí en Latinoamérica, el único artículo que habla de transición es el del Hospital de Niños de Garrahan, que es el hospital como centro de referencia en Buenos Aires, donde manejan todas las patologías crónicas y donde deben, digamos, donde generalmente son referidos los pacientes en ciertas enfermedades. Yo tuve la oportunidad de tener entrenamiento allí cuando estaba en mi último año de residencia y conocí este proceso de transición. Entonces, básicamente les voy a hablar de algo que conozco, pero me llamó mucho la atención que este artículo habla de unas cosas muy particulares que a pesar de que ellos tienen ese proceso de transición, tienen dificultades. Imagínense nosotros que no tenemos, digamos, algo establecido como Colombia, pues las dificultades desafortunadamente son mayores. Entonces, esto es, vamos a mirar qué encontraron ellos en esta encuesta. Se hicieron 54 encuestas a diferentes médicos y también a un número similar de familias que tenían pacientes con enfermedades crónicas. Y estos son como las cosas más importantes que quiero traerles a ustedes a colación porque son digamos, lo más importante en lo que tenemos que trabajar. Entonces, estas son las sensaciones en los pacientes y sus familias cuando empiezan ese proceso de transición, cuando se les habla de ese proceso de transición. Entonces, les comento, en el proceso de transición, allí en el hospital, se empieza previamente, no es que cumplió 18 años y ya se hizo, no, se empieza a hacer desde los 17, es un proceso que se empieza a hacer antes de que el paciente ya cumpla la mayoría de edad y
se anticipa. Entonces ya se explica que obviamente ese es un hospital pediátrico y es un hospital que tiene por regla, digamos, una edad para que ya pasen a las especialidades del adulto. Entonces, ¿cómo se anticipa? Estas son las sensaciones que encontraron ellos en esta evaluación que se hizo de los pacientes y sus familias. Entonces, sensaciones negativas. Esas sensaciones negativas en los adolescentes es miedo, no sé lo que va a pasar. Me siento rara, no entiendo mucho del proceso. Bueno, entiendo más o menos la situación, pero no es porque no sé cómo manejarme sola, o sea, ya hablando de que ya, no, insisto, ya empieza a enfrentarse un poco más esto de la independencia y la autonomía que ya no es necesaria. En los padres, sensación de que me siento desprotegida, desprotegido, me siento preocupado, nervios, que no va a ser empezar de nuevo, doctor, es que empezar a contarle al doctor que me va a ver, empezarle desde que mi niño tenía 2 años, empezar desde cero, empezar la historia, doctora, quizás de pronto no entienda, de pronto eso es lo frecuente. Sensación de tristeza, porque me di cuenta de que ellos no estarán, es decir, que mi equipo, el que me ha estado cuidando, el que me ha estado acompañando, pues ya no está. Los médicos pediatras se ocupan más del paciente. Estas son como algunas de las percepciones que tienen cuando sienten, digamos, algunos sentimientos negativos ante este proceso. Sensaciones positivas que también es importante resaltarlas en los adolescentes. Bueno, en algunos decían, no, me siento normal, tranquilo, yo ya sabía que en algún momento pasaría esto, me siento alegre, me siento más segura de mí misma, estoy más grande, soy responsable, soy independiente y puedo funcionar mejor. En los padres, sensaciones positivas, bueno, te da cosa, pero es necesario, ellos ya son grandes. Me siento segura porque nos prepararon mucho antes y esto es muy importante porque estas sensaciones positivas también van a depender mucho de nosotros como especialistas pediátricos. Si nosotros preparamos, estas sensaciones quizás no van a ser tan negativas sino positivas. Y otra sensación positiva en padres es, bueno, me dieron ganas de conocer el nuevo lugar y empezar este proceso. En cuanto a la pregunta que se hizo de qué tanto conocen los profesionales el proceso de transición, el 39.6% refirió que tenían conocimiento, pero porque tenían alguna formación curricular, básica o postbásica, es decir, de su formación académica. Y la mayoría, 68%, decían que inicialmente no conocían del proceso, pero que de forma individual empezaron a estudiar, a leer, a prepararse y pues a afrontar este proceso, ¿sí? Sobre todo cuando uno se enfrenta a cosas nuevas y no tiene la preparación, si uno es un profesional responsable, pues tiene que prepararse, leer, tiene que buscar herramientas para poder dar solución a esto. Y muchos, diríamos casi que el 90%, encontró varios obstáculos en ese proceso de transición. Esos obstáculos partían de las familias, de los pacientes, de los médicos y de las instituciones. Entonces aquí quiero traerles este cuadrito sobre los diferentes obstáculos que identificaron ellos entonces de las instituciones o sistema de salud, por ejemplo, en cuanto aquí pusieron muy frecuente, a veces y nunca. Y en muy frecuente, por ejemplo, me llama la atención esta, por ejemplo, que dice que hay una falta de comunicación, interrelación, coordinación de acciones entre el centro de niños y centro del adulto. Imagínense, 61.5%, cuando hay un centro del adulto y un centro del niño. Pero imagínense que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una dificultad y a veces es que un centro de referencia establecido como tal, a veces para especialidades de estas distrofias, por ejemplo, a veces para que ciertas EPS tengan el convenio con la que es o no, a veces es difícil, entonces la red empieza ahí por generarnos dificultad y a veces pues la coordinación de las acciones es bien compleja. Otra importante puntaje que arrojó entre 44.2% y 46.2% es que, bueno, falta la comunicación, interrelación, coordinaciones de acciones entre los profesionales del hospital pediátrico para acordar las estrategias para la transición. Es decir, no hay una transición, a veces un protocolo, o un proyecto como tal establecido o un consenso de qué hacer. Eso por parte de las instituciones o sistema de salud, ¿vale?
Desde la parte pediátrica o las especialidades pediátricas, importante, por ejemplo, aquí en muy frecuente, digamos que no fue tan significativo el porcentaje, por ejemplo, aquí el mayor, sobre todo, fue la sobreprotección y el paternalismo en un 54.7%, muy frecuente. Y esto creo que ustedes como papás, ustedes como familia, a veces lo perciben. Sí, es que en los hospitales del niño, en los neuropediatras o los pediatras o todos los especialistas pediátricos tienden a cuidarnos, tienden a protegernos y a veces ese se convierte en un obstáculo porque yo no quiero dejar de asistir a esa institución, yo no quiero que X profesional me deje ver porque me siento bien, porque siento que me cuida, siento que está pendiente de mí. Entonces esa sobreprotección, esa sensación de paternalismo a veces se convierte en un obstáculo de yo no querer salir de ese entorno. En los obstáculos en cuanto a los adolescentes, por ejemplo, la dificultad fue más, sobre todo, en muy frecuente, que era una enfermedad, una patología de base grave con una discapacidad marcada, ¿sí? Que ya venía con una discapacidad severa que va a hacer esa transición al adulto, ¿sí? Y que hay una falta de confianza en el nuevo equipo tratante, en un 42.3%. Desde la familia, que fue el porcentaje mucho mayor en general, o sea, el obstáculo más grande y más frecuente, fue encontrado en la familia, ¿sí? En la familia, entonces es sobre todo el 88.7% porque hay un vínculo muy estrecho entre el pediatra y la familia, entre el hospital pediátrico y la familia, porque ese hospital pediátrico ya les resulta un ambiente familiar. Entonces, eso se convierte en un obstáculo nuevamente porque yo no quiero salir de ese entorno, yo me siento protegido, el vínculo y el lazo es muy fuerte y entonces esto se convierte también en un obstáculo para poder hacer esa transición. Y desde los médicos del adulto, o sea, los especialistas del adulto, entonces el obstáculo más frecuente fue el 60.4% de tener quizás menor experiencia en patologías crónicas de la niñez. Entonces esto también es un obstáculo. Ay, no me pasa, no sé qué pasó. Listo. Entonces, se hicieron preguntas. Bueno, ¿existen estrategias para mitigar estos obstáculos? Entonces, el 62% de los profesionales encuestados tenía una estrategia o un protocolo para el proceso de transición, transferencia, con las siguientes características. La edad, el 73%, transfería a los pacientes a una edad establecida, que era básicamente en una mediana edad de 18 años, que es básicamente lo que se hace aquí en Colombia. Digamos, por regla, en el caso de neuropediatría, nosotros vemos o sea, a partir de cuando el paciente ya tiene 18 años en adelante, ya es especialista del adulto y antes es especialista del niño, entonces esa transición se hace a los 18 años. Pero cuando ya se evaluaba como, bueno, existe algún convenio, existe cómo se hace administrativamente esto, no había algo formal entre las instituciones a las que se transferían. El 84% tenía un acuerdo informal y sobre todo, ¿por qué? Un acuerdo informal sobre todo y lo que pude percibir, por ejemplo, en el caso del grupo de neuromuscular, la transición se hacía a un hospital donde existían especialistas formados en enfermedades neuromusculares. El sistema de salud favorecía que sí se podía hacer la transición a ese hospital, pero sobre todo era más hacia ese hospital donde se transfería al adulto por la preparación, digamos, la facilidad de comunicación del especialista del niño al especialista neuromuscular del adulto. Entonces era hacia esa, pero no era algo tan formal de que hubiese un convenio administrativo, no. Y 16% no había ningún acuerdo para hacer esa transición. La comunicación y contacto posterior con los profesionales después de que pasaban al especialista del adulto era muy variable. 32% establecía que tenían un contacto posterior, 30% no tenía un contacto posterior y 38% a veces. Casi siempre ese contacto posterior a veces es sobre todo promovido por las familias, por los papás que a veces buscan, bueno, doctora, ¿será que esto puedo hablar con el doctor? Quizás de pronto explicarle esto, quizás esto. Entonces, a veces es sobre todo promovido por las familias.
la atención conjunta paralela, la mayoría de los especialistas reconocía la necesidad y la utilidad de ese periodo de superposición en la atención entre centros, es decir, antes de que me lo pasen al hospital del adulto, antes de que el niño pase a ser atendido, necesito conocerlo, necesito verlo, pero sin que deje de ser visto por el especialista de la niñez, de los especialistas pediátricos. Esto a mí me parece importante y lo conocí en Argentina, lo conocí en Barcelona y es una de las cosas más importantes para hacer más fácil ese proceso de transición. Pero aquí en Colombia, desafortunadamente, cuando yo revisaba esto y cuando veía las realidades, que obviamente son bien diferentes, tenemos aquí nuevamente un obstáculo y es que, por ejemplo, nosotros no podemos ver, bueno, podemos ver el paciente hasta los 18 veces. Si se ve más allá de los 18 años es algo más informal, pero a través de la CPS. Si tiene 18 años en adelante no lo podemos volver a ver. Y el especialista del adulto es lo mismo. Si tiene menos de 18 años no lo puede ver. Entonces, es hacer esa atención conjunta paralela de conocer el paciente quizás antes, a veces se hace complejo en nuestra realidad. El 49% realizaba de alguna manera esta práctica de atención conjunta, una única visita posterior o superposición por un tiempo entre el especialista del adulto y el especialista de la infancia, casi siempre pues obviamente a los 17 años. Los obstáculos, entonces, que se identificaron, ya creo que hemos hablado un poco de esto. La primera, uno de los más que referían, digamos, en este proceso, la falta de comunicación entre los profesionales, es decir, y la percepción es que muchas veces desde la especialidad principal lo derivan y no avisan a los otros miembros del grupo o quizás no avisan a la institución receptora y el paciente simplemente cumplió 18 años y cambió de equipo completamente tratante y a veces ese equipo no lo conoce y entonces no hay una comunicación con el especialista pediátrico, entonces eso es un obstáculo grande. Nuevamente esa sobreprotección y paternalismo sobre los pacientes. La percepción es los pediatras o los especialistas pediátricos somos más cálidos, perceptivos, hay mayor fraternidad, se crean lazos. Y pues obviamente entre más años uno lleve conociendo el niño, la familia, todas las dificultades quizás del proceso, pues esos lazos se hacen más estrechos. La menor experiencia de los profesionales de adultos en el manejo de patologías crónicas en la niñez y falta de incorporación de la familia en la atención se vuelve a veces un obstáculo. Entonces, la percepción de las familias es que muchos tratamientos a veces no los conocen o no tienen experiencia, pero ojo, esto no está presente en todos los especialistas. No vamos a decir que los especialistas del adulto no conocen esto, no. Conozco muchos especialistas en Colombia que están muy bien formados, tienen conocimiento en distrofias musculares, en enfermedades neuromusculares, pero gran parte del problema y que yo veo en mi práctica diaria es que no hay convenios en cuanto a la seguridad social, entonces esos especialistas que tienen esa formación quizás no son los que terminan viendo los pacientes, sino los que le tocan porque la EPS tiene convenio con esta institución y en fin. La estrecha relación entre las familias y los profesionales pediátricos. Entonces, la percepción es que al ser niños que se siguen hace mucho tiempo en el hospital, les cuesta ese cambio, tanto a las familias como a los especialistas. Vuelvo, insisto, como es un proceso de una enfermedad crónica que ha tenido tantos altibajos a veces, tantos logros, entonces, y el paciente tiene que ir regularmente a las consultas, se conocen, se ven frecuentemente, entonces se van creando lazos y esos lazos a veces se convierten en un obstáculo para que la familia y el paciente quieran hacer la transición al adulto. En cuanto a la parte de los adolescentes, el 44% de los pacientes creía que se encontraba en un momento adecuado para ser atendido por un médico de adultos, diciendo que yo ya soy mayor, yo ya estoy preparado y bueno, no hay ningún problema. Pero los que decían que no sabían si se encontraban preparados, que fueron el 46%, o directamente creían no estarlo, decían que tenían dificultades en afrontar esto porque se sentían acostumbrados con la atención en el hospital, tenían miedo a diferencias en el trato, la edad y la falta de preparación quizás por la institución receptora. Los padres, el 39% creía que estos se encontraban listos para la transferencia y que no había ningún problema, pero los que respondieron que no se encontraban preparados, 27% versus un 10% que dijeron que no sabían, decían que tenían temores
sobre todo por la costumbre, la edad, la falta de autonomía y de confianza en el nuevo médico. Entonces, por ejemplo, son muchos años acá, muchas internaciones, acá nos sentimos como en casa, todavía el niño no se maneja solo, no veo profesionales formados en la adolescencia y discapacidad, ¿sí? Casi siempre cuando hablamos de discapacidad hablamos mucho desde la especialidad pediátrica, pero a veces poco se habla también desde esa parte de la discapacidad y todas las herramientas que se necesitan ya desde el adulto. Entonces, digamos que esto también es importante para abrir espacios, a invitar a especialistas del adulto, también para que empiecen a hablar de discapacidad. Y en este artículo me parece también muy interesante que se establecen unas posibles soluciones y que pues es importante tenerlas en cuenta por nuestra realidad. Entonces, ¿qué se debería tener o qué se debería hacer? Conformar redes con profesionales rotantes que han hecho alguna formación, o sea, hablo por ejemplo, desde el punto de vista de neuro, aquí hablan de rotantes o algunos que han hecho una beca o una formación, una pasantía en las especialidades pediátricas. Esto se hace, por ejemplo, cuando dentro de nuestra formación como neuropediatras nosotros tenemos que rotar o hacer nuestro entrenamiento 2 meses en neurología de adultos. Y así también a la inversa, los que están haciendo la especialidad en neurología de adultos tienen que hacer 2 meses en nuestro servicio de neuropediatría. Y eso precisamente es para conocer las patologías nosotros para conocer las patologías del adulto que pueden empezar en la adolescencia, pero ellos para conocer las patologías que les van a llegar en la adultez y que van a empezar en la infancia. Entonces, crear una red con especialistas que hayan tenido formación con nosotros, que hayan rotado en nuestro hospital y que quizás también tengan afinidad, conocimientos más a profundidad, entonces también sirve esa comunicación. Nos es útil contar con los nexos que generamos con los profesionales rotantes y la formación que adquieren. Entonces, esto es importante, crear esas redes de profesionales del adulto y las redes del profesionales de la infancia. Por eso yo digo que las asociaciones científicas del adulto y del niño tienen que trabajar de la mano. No sirve que trabajemos de forma individual. Por un lado, las especialidades del niño y por las otras, las especialidades del adulto, porque creo que llega un punto donde se complementan y este es un punto importante, que es la transición, donde se van a complementar sí o sí. Tener un periodo de superposición en la atención de los centros pediátricos y del adulto, es decir, ese periodo donde yo voy anticipando y preparando a mi paciente. En las instituciones donde yo me formé se hacía desde los 17 años y esa superposición se hacía no solamente desde el punto de vista de nosotros como médicos preparando una historia clínica, un informe de todos los datos importantes que se vivieron en ese proceso, sino que todo este proceso de superposición, anticipación iba acompañado por psicología siempre. Psicología, ¿por qué? Porque esto es un impacto psicosocial también, entonces genera muchas incertidumbres, dudas y pues obviamente también ese abordaje de psicología ayuda mucho en este proceso. Esto debe ser un proceso por lo que debe haber una instancia intermedia en la que los pacientes se atiendan en los dos lados. Desafortunadamente, pues lo que yo les mencionaba, tenemos una realidad y es que es muy taxativo el tema de la edad, entonces para nosotros para los de adultos, por ejemplo, que a veces por la EPS lo puedan ver antes de los 18, a veces es difícil porque pues la regla es edad de 18 años. Pasaje a una instancia institucional con acuerdos formales de todo el sistema de salud. Debe haber una política institucional con una comunicación entre los directores que involucre el paciente, el servicio social y las prestaciones. Es decir, debe haber políticas institucionales que favorezcan esto. No solamente políticas institucionales, sino también políticas desde el sector salud, de cómo hacer ese proceso adecuadamente. ¿Por qué? Porque eso es garantizar continuidad de tratamiento, adherencia, bueno, en fin, muchas cosas que son positivas para el paciente. A veces se facilita, por ejemplo, ese proceso de transición si es un hospital grande donde hay especialidades de la infancia y especialidades del adulto, por ejemplo, porque uno trabaja directamente con ellos, los conoce, habla directamente con ellos, puede hacer una preparación interna mucho más consolidada y pues el proceso se facilita, es decir, un hospital donde hayan especialidades de la infancia, especialidades del adulto, que es mucho más fácil que si pasan de una institución a otra institución completamente diferente. Trabajo con los adolescentes para prepararlos y fomentar la autoestima.
he tenido una experiencia muy fea por falta de preparación en la que de un día para otro les tenía que decir que no se podían seguir más acá. De eso aprendí. Esto es una experiencia de un especialista que hizo la anotación. Entonces, eso es difícil, de un día para otro decir, bueno, hasta aquí llegó todo. No, el tema es que uno debe empezar a anticipar y a preparar esa familia de ese paciente. Cambios en la historia clínica y en los resúmenes que se entregan. Hacer algún cambio en la historia clínica electrónica, por ejemplo, una alarma, paciente en plan de transición, que a uno le avise y que esté la alerta ahí, como cuando uno le sale en la historia clínica, paciente con enfermedad crónica, paciente con enfermedad huérfana, así, paciente crónico. Entonces, que aparezca una alerta y uno sepa que ese paciente debe empezar a hacerle el informe, porque el paciente, un informe detallado, porque el paciente ya está próximo a pasar a especialidad del adulto. Solo un resumen no alcanza, deberíamos darle una guía con los cuidados que necesitan. Entonces, en los hospitales donde yo me formé, esto sí, el resumen se hacía, un resumen súper completo, desde que conocimos el paciente, de todas las intervenciones que se hicieron, pero también esto de las cuidados y las recomendaciones que se deben seguir, se entregaban también al especialista del adulto para que el especialista del adulto supiera qué hacer o cómo actuar quizás en cuanto a esto, qué se estaba trabajando. Entonces, para que se pueda dar continuidad en cuanto a lo que se estaba trabajando en el hospital pediátrico. Garantizar a los pacientes la continuidad de la relación con el equipo pediátrico. No rompemos el vínculo, siempre hay un mail abierto o directamente vienen a buscarnos, y esto también lo aprendí mucho de los hospitales donde me formé. Los pacientes, ese vínculo es difícil de romper, y muchas veces el paciente pasaba al hospital del adulto y volvía a visitar al hospital pediátrico por alguna duda, por alguna pregunta, y pues estaba siempre abierto la posibilidad de comunicación. Ellos tienen el mail, podían escribir, entonces se resolvían dudas, se podían recibir correos también de las dudas del especialista del adulto. Entonces, una comunicación completamente directa que facilita el canal para dar esa continuidad. Entonces, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría, bueno, esto es como las soluciones que plantean ellos. La Asociación Americana de Pediatría también tiene este artículo, en un artículo que habla de transición, pero ojo, no son tan, pues cuando uno busca no es amplia la información, tampoco es que se hable mucho, pero me parece importante que lo conozcamos tanto nosotros como los especialistas del adulto, como las familias, de qué se puede hacer. Entonces, la Asociación Americana de Pediatría da como unas directrices de cómo hacer también este proceso de transición. Y lo que piden ellos, o lo que sugieren, es elaborar planes de transición con el paciente y la familia, de modo que puedan colaborar en su elaboración, o sea, ese plan de manejo que se va a seguir. Ahora que pasa a ser adulto, entonces lo debemos hacer entre familia y especialistas, ¿sí? Bueno, ellos sugieren empezar el proceso de transición a los 14 años de edad. Aquí lo de los 14 años de edad es porque esto es en la Asociación Americana de Pediatría, y quizás hay algunas directrices diferentes en cuanto a la edad de transición. Yo sé que en algunos países es diferente, en algunos lugares que a los 16, que a los 15, entonces, pues por eso yo creo que aparece aquí lo de los 14 años. Formar al personal en los procedimientos para la correcta transición. Insisto, a nosotros como especialistas no nos explican cómo hacer esto, no nos explican, no lo sabemos. Y esto no solo para las enfermedades neuromusculares, están los pacientes con epilepsia, que son uno de los motivos de consulta más frecuentes en neuropediatría. Y esto nunca nos lo hablan, el paciente con trastornos del aprendizaje. Los pacientes con autismo, por ejemplo, o sea, todo esto lo tenemos que conocer nosotros para saber qué hacer. Y obviamente esto también va a las especialidades del adulto, que también tienen que saber cómo afrontar este proceso de transición. Se debe hacer una observación, seguimiento del proceso de transición, se debe hacer una selección, una observación, un registro como tal de todos estos pacientes que van que van a empezar ese proceso de transición. Se debe capacitar al paciente, ¿sí? Evaluar las capacidades, prepararlo para esa correcta transición. Y aquí en esta capacitación, insisto, en los centros donde yo me formé siempre iban acompañados tanto de psicología como de trabajo social. ¿Por qué? Porque, insisto, esto es un proceso que genera un impacto psicosocial grande. Entonces, esta capacitación, digamos que requiere las intervenciones de muchos entes que son importantes aquí para hacer que esa capacitación sea consolidada y que sea adecuada.
La evaluación de la transición con una preparación individualizada del paciente, crear unos objetivos, un informe pormenorizado, una información al médico, bueno, aquí decía médico de familia, pero es en general el médico del adulto, y determinar el mejor momento para la transición. Transición médica con toda la historia clínica e informaciones adicionales. A veces es complejo no decir, bueno, toda la historia clínica, pero sí se debería, o por lo menos en los hospitales donde yo me formé, un informe, se hace un informe completo con los puntos más importantes que yo necesito de transmitirle como información al especialista del adulto, y establecer una conexión posterior o mantener una conexión posterior con la familia y el paciente para cerrar el tránsito y ofrecer la ayuda necesaria y el contacto con los médicos del adulto. Eso siempre es importante, la comunicación. Entonces, yo les comento entonces un poquito cómo se hacía en Buenos Aires, y en Barcelona era básicamente similar. Sabíamos cuáles, entonces ya se encendían las alarmas. Paciente tiene 17 años, entonces estos son los pacientes que van a pasar a transición. La transición casi siempre se establecían cuáles eran los pacientes y se empezaba a hacer el informe. Y había un día que era el día de presentación. El día de presentación era que es el líder del equipo del adulto, o sea, el neuromuscular de adultos o el líder del equipo, iba al hospital pediátrico a conocer los pacientes que iban a hacer la transición. Entonces ese día se presentaba el paciente, estaba el paciente con su familia y se hacía la presentación formal. El especialista pediátrico presentaba al médico que iba a hacerse cargo ya en la institución receptora, los presentaba, se hacía pues ahí una charla, un poco de presentación, algo muy ameno. La idea es que sea lo más ameno posible para empezar a generar confianza, y se presentaba como tal ese paciente. Entonces, Pedrito llegó a los 2 años, empezó con dificultades para la marcha, se caía con frecuencia, se diagnosticó entonces a los 4 años, bueno, en fin, todo se empezó el corticoide a tal edad. A veces, como les decía, nosotros tenemos un poco más de familiaridad con la enfermedad porque la conocemos desde sus inicios, y a veces los especialistas del adulto quizás en esa parte de pronto necesitan de nuestra ayuda como especialistas pediátricos. Entonces, bueno, doctor, el paciente, a pesar de que perdió la marcha, quizás todavía tiene el corticoide. Bueno, todo eso se va haciendo en su informe y se va explicando, o sea, se va entregando el paciente para que el médico del adulto ya lo conozca. Eso se hacía en Barcelona y se hacía en Buenos Aires, entonces había un día de transición. Y pues obviamente ya la familia, el paciente ya conocían de antemano al médico, se podían establecer algunas consultas, por ejemplo en Barcelona a los 17 años, que este mes fuera al especialista del adulto, el otro mes volviera acá al especialista del niño, y así sucesivamente hasta que ya después de los 18 ya pasaba al hospital de adultos. Entonces aquí es un trabajo que básicamente se debe hacer en equipo. Esto no solamente lo hacemos nosotros como especialistas pediátricos, sino que también debe ser de la mano del especialista del adulto y, por supuesto, de la familia del paciente, porque sobre todo, si vieron ustedes en todo lo que desglosamos previamente, existen muchos obstáculos y sobre todo esos obstáculos son manejables, ¿sí? Sobre todo por percepciones, por falta de resolver dudas, por falta de resolver esos temores. Entonces a veces esa transición a veces es traumática, difícil. Entonces, entre mejor trabajemos de la mano todos, pues va a ser mucho más llevadero este proceso. Como conclusión, quiero que se lleven estos mensajes. Se requiere mucha comunicación de todos los sectores, desde la parte pediátrica, del adulto, de la familia. Papás, yo siempre les digo, y quienes me conocen siempre les digo, ustedes pregunten todas las dudas que tengan, resuélvanlas. Siempre es muy importante que haya muy buena comunicación con el médico pediátrico, que es el que los ha visto, resuelvan las dudas. Bueno, doctor, y ahorita en el hospital, cada cuánto me van a ver, y ahorita mi tratamiento va a continuar, y entonces todo lo que ustedes tengan de dudas, pregúntenlo. La parte de la anticipación me parece fundamental, como les digo yo, siempre se hacía así, se anticipaba, no es que el paciente cumplió 18 años y adiós, se anticipaba, y eso creo que es un tema bien complejo en nuestra realidad, pero pues obviamente cada especialista desde su consultorio, desde su equipo de trabajo, debe empezar a anticipar, ¿sí? Empezar a dar esa confianza también de que todas las cosas se van, que la idea es que se continúen, ¿no? Hacer un acompañamiento, insisto,
trabajo social, psicología. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que afecta en muchas ocasiones cuando son vínculos muy estrechos con el especialista de la infancia, a veces es un proceso bien complejo. Brindar confianza, resolver dudas, temores, siempre papás pregunten, pregunten, resuelvan esas dudas, porque si no eso se va a formar o se va a crear un temor y pues obviamente la idea es que ustedes pasen, que tengan ese acompañamiento en la transición al adulto lo mejor posible, porque ya digamos que el enfoque, como vieron, es un poco más dirigido al paciente ya, a su autonomía, a su independencia, él va a ser aquí 100% el partícipe y el que va a tomar las decisiones en muchas de sus conductas, de sus tratamientos. Entonces, importante eso. El trabajo en equipo siempre importante, como lo dije, y por supuesto debemos trabajar para que existan políticas institucionales desde el sector salud, hospitales, centros de referencia de niños y adultos, para que el proceso sea mucho más llevadero, porque si bien es cierto, cuando se pasa de la niñez a la adultez, no solamente hay una incertidumbre de parte de los papás, de cómo manejar la nueva realidad del adulto, porque ya no es mi niño, a veces a pesar de que tengan 18 años, bueno, sigue siendo mi niño, pero igual el niño ya se siente adulto, entonces también los papás deben entender eso, ¿sí? Entonces a veces es un proceso desde la parte familiar difícil, pero desde la parte médica aún también se complica el tema, entonces siempre esto se requiere, ojalá, tener unas políticas que podamos establecerlas y poder brindar, como les digo, siempre ese acompañamiento que se requiere en todo este proceso. Y bueno, nada, esto era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que si tienen algunas dudas, pues aquí las charlemos. Quisiera como conocer también un poco la percepción que tienen ustedes de este proceso. Si podemos hacer un conversatorio, sería mucho más ameno y mucho más enriquecedor, porque esto es un proceso que tiene no solo que ver con la parte médica, sino familiar también. ¿Listo? Muchísimas gracias. A usted, doctora Edna, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Realmente es fundamental que todos los pacientes diagnosticados con distrofia muscular, sus cuidadores y familias puedan conocer cómo manejar esa transición de la niñez a la adultez, que es muy importante para todos ellos. Pues, doctora, le cuento que tenemos varias preguntas, pero antes de realizarlas, le cuento a usted y a todos los asistentes a lo largo de esta charla tuvimos una gran acogida en redes sociales y hoy en Facebook Live nos acompañaron 40 personas y aquí en Zoom alrededor de 30 personas. Y desde Zoom, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se aborda la parte sexual en estos pacientes? Bueno, sí, eso es un tema, digamos, muy importante que muchas veces no se toca. A veces existe muchos tabús desde el punto de vista de que si mi paciente, si mi niño tiene alguna limitación motora, quizás la parte sexual se abole completamente, y este tema no es tan así, no es tan cierto, ¿sí? Porque el hecho de yo tener una discapacidad muscular, quizás, algunas otras, digamos, la parte sexual, la parte hormonal sigue siendo completamente normal. Entonces, sí es importante trabajarlo desde el punto de vista también de la edad del paciente, ¿sí? De la edad del niño y empezar las explicaciones de acuerdo a la edad. A veces muchos papás, incluso de niños que no tienen, digamos, ningún tipo de discapacidad, a veces dicen, bueno, es un tema complejo y obviamente en pacientes en condición de discapacidad la percepción de los padres es que es aún más difícil. Entonces, mi sugerencia siempre cuando me la hacen esta pregunta es, siempre resuelvan dudas de la forma que ustedes crean y si ustedes creen que no tienen las herramientas, apóyense desde el punto de vista de psicología, que se puedan brindar esas herramientas que les hagan más fácil a ustedes afrontar esto, porque muchas veces decimos, bueno, yo creo que este tema pues es diferente, pero no, los pacientes pueden tener una discapacidad motora, pero el tema sexual, el tema hormonal es algo completamente diferente. Entonces es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, explicarles también de la mejor forma de cómo abordar, cómo cuidarse, todo esto, porque es una realidad. O sea, una cosa es la parte motora, la discapacidad, y otro es el tema sexual. Si ustedes como papás ven que es bien complejo manejar el tema, apóyense desde el punto de vista de psicología.
Entonces, en todas sus instituciones, en las consultas, pidan un acompañamiento de psicología para que apoyen ese proceso, ¿sí? Que les puedan dar a ustedes las herramientas para explicarles bien a los pacientes. No es lo mismo cómo se va a abordar un niño con una pregunta o unas inquietudes respecto a su sexualidad a los 8, 9 años, 10 años, o como lo abordes a los 15, a los de 16, a los de 17. Entonces, sí, papás, si ustedes tienen alguna dificultad de cómo abordar, siempre apóyense desde el punto de vista de psicología para que les puedan brindar esas herramientas. Claro, doctora, además que el tema o los temas sexuales siempre van a ser muy complejos desde cualquier punto de vista. Por ello, claro, su recomendación del tema de la comunicación y buscar todos esos especialistas que puedan guiarnos en ese acompañamiento. Súper Y importante, sobre, muy claro. y sobre todo, siempre como papás, sea que tengamos un paciente con distrofia muscular, o sea que nuestro paciente no tenga ninguna condición neurológica, siempre tratar de favorecer la confianza, ¿sí? Porque entre más se favorezca la confianza desde pequeños, más fácil va a ser esa comunicación incluso de la parte sexual. Entonces, abrir como esa puerta, a veces no ser como que sea un tema tan tapado, tan de tabú, porque eso no va a generar confianza y tarde o temprano les va a tocar tener ese tema en el tintero y pues obviamente el hecho de abrir esta puerta de confianza también hacen que sus hijos si tienen dudas, si han sido víctimas de algunas cosas, también lo hablen mucho más fácil. Claro, de forma muy natural, para que se Exacto. confianza, como dice usted, doctora Egna. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta desde Facebook Live y nos preguntan, ¿las EPS tienen centros de transición de la niñez a la adultez en donde el paciente pueda acceder? Bueno, es un tema que yo he visto bastante complejo. Por ejemplo, si es una institución que maneje un grupo de trabajo, un equipo especializado donde se vean especialistas, donde hayan especialistas de la infancia, pero también exista un especialista del adulto, es mucho más fácil, pero que exista una directriz, a veces no, en Colombia no la hay como tal. A veces es bien complejo, sobre todo el tema de las EPS. Entonces, yo puedo decir, tal institución sería como la idónea por la formación académica, por las instalaciones, por los profesionales, quizás el entrenamiento profesional, pero a veces los convenios no existen. Entonces, el tema de transición se vuelve un tema complejo, sobre todo por lo administrativo. No existe una política institucional aquí en Colombia, las EPS de esto no se habla. De esto no se habla desafortunadamente. Entonces, cuando uno tiene un paciente adolescente en X o Y patología, a veces uno no sabe a qué institución va a llegar el paciente, porque entonces el convenio es aquí, es allá, entonces ese tema de transición es bastante complejo. Crear, por ejemplo, centros de referencia o tener centros de referencia también o especialistas de referencia también permite que se puedan quizás ejercer o facilitar esa creación de esos convenios y decir, bueno, vamos a empezar, estamos aquí, pero cuando pase a la adultez, entonces vamos a pasar al centro de referencia o al especialista tal, ¿por qué? Porque tiene la formación, porque la parte profesional está adecuada para poder recibir ese especialista de la infancia, pero a veces es complejo, sobre todo por la parte de seguridad social. Claro, y digamos que yo creo que en general nos queda como la incertidumbre cuando escuchamos esos centros de transición, decir, venga, pero yo en dónde puedo acceder a eso, porque no, como usted lo indica, hace muchísima falta políticas públicas que se puedan a través de ellas establecer todo el tema de centros de referencia y centros de transición en donde los pacientes realmente puedan acceder y que se brinde de una manera obligatoria para que Exacto. todos puedan acceder, porque si no, sí, claro, digamos que la atención se va a centrar en otros especialistas, pero no en los que realmente puedan brindar ese apoyo. Sí, por Muchas ejemplo, gracias. sí, por ejemplo, dentro del equipo tratante, el equipo, digamos, líder de neuromuscular, existe especialidad pediátrica y especialidad del adulto, trabajan en conjunto, o sea, trabajan en la misma institución, es mucho más fácil, pero la realidad a veces es que entonces el paciente es de X EPS y entonces esa EPS no tiene convenio ya para las especialidades del adulto, entonces ya no puede ser acá, sino que es en otro lugar, entonces establecer o tener como esas políticas
institucionales o públicas, de las EPS, donde se pudiera tener más claridad y además que sea obligatorio, pues sería mucho mejor y mucho más fácil para nosotros. Sí, claro, Para todos. doctora. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues mire que de allí se desprende la siguiente pregunta que también nos la realizan a través de Facebook Live y es, ¿qué grupo de especialistas sería el ideal, que usted ya nos ha comentado bastante, para hacer el seguimiento de la transición de los pacientes con enfermedades neuromusculares? Para hacer el seguimiento ya en la institución receptora, la idea es que se dé continuidad. Entonces, si yo estaba siendo valorado por un neuropediatra, entonces la idea es que mi equipo receptor o mi equipo en institución receptora o mis especialistas del adulto deben ser el neurólogo, ¿sí? Si tengo un fisiatra generalmente, pues fisiatría, digamos, tiene la facilidad de ver adultos y niños, ortopedista, entonces si me veía el ortopedista infantil ya empieza a ver pues, el ortopedista de adultos, el neumólogo, si tenía neumología pues debe ser neumología también acá, cardiología, por ejemplo en distrofia muscular de Duchenne que es tan importante, por ejemplo ya en la adultez la parte cardíaca, cuidados desde el cardiólogo de adultos, entonces esas especialidades que veníamos manejando, porque la idea es dar una continuidad, se deben seguir garantizando ya cuando el paciente pasa a la adultez, ¿vale? Entonces, en ese plan, por ejemplo, que les comentaba yo que se establece, se debe dejar establecido cuáles son esas especialidades que deben seguir tratando el paciente. Entonces, en ese plan no solamente es el resumen o el informe general de la historia del paciente, sino que también se debe hacer un plan de qué especialidades son necesarias para seguir ese acompañamiento. Eso debe quedar Perfecto. completamente claro. No, y súper clara su respuesta para nuestros pacientes y sus familias. La siguiente pregunta es, ¿qué herramienta sugiere para generar confianza entre el especialista del adulto y el paciente nuevo que llega? Bueno, yo creo que también el tema de confianza va muy vinculado también a la forma de trabajo de cada uno, ¿no? Creo que cada uno como especialista también tiene unas herramientas para crear esa confianza, pero yo creo que esa confianza parte mucho de la comunicación desde el principio, de que tú me puedas preguntar a mí, que yo te pueda resolver dudas, que aquí no sea como, es que es el doctor y entonces no le puedo hablar, sino que yo pueda tener esa posibilidad de que tú me preguntes y que yo te responda. Yo creo que cuando hay una comunicación empezamos bien, porque ahí se van a empezar a crear lazos de confianza, ¿sí? Entonces yo creo que pilar fundamental para establecer esa confianza, la comunicación, pero también esa confianza va a ir vinculada del tiempo. A veces no es tan fácil que esa confianza se cree de un momento para otro. Y pasa lo mismo que nosotros que empezamos a ver los niños, esa confianza a veces no se crea desde la primera consulta, eso se va creando con el proceso. Entonces creo que el proceso también va dando esa confianza. ¿Sí? Entonces creo que parte de la comunicación, pero también el proceso que se lleve a posteriori es el que va a afianzar esa confianza. Entendido, doctora. Digamos que hoy nos podemos ir con el tema de la importancia de la confianza y la comunicación asertiva y de que todo en la vida, pues claramente es un proceso. Ujú. Bueno, doctora, tenemos una última pregunta y es desde Facebook Live, en donde nos indican qué recomendaciones daría a la academia para que los nuevos profesionales estén preparados en esta transición. Bueno, desde la academia, lo hablo desde lo personal, creo que falta en las instituciones, sobre todo o sea, en las especialidades que vemos patologías crónicas, que como especialistas en la parte de la academia nos preparen, que se hablen de estos temas. O sea, si hablamos de los congresos, por ejemplo, de las asociaciones, que se abran estos espacios para discutir estos procesos de transición, que nos formen también de cómo hacer, cómo vamos como asociación científica a tratar de favorecer esto, que nuestros residentes también tengan conocimiento de qué hacer, cómo abordarlo, o sea, que se brinde ese espacio también formativo en cuanto a este proceso. La verdad, en mi experiencia personal, sí, uno se enfrenta y uno se instruye porque busca, porque mira también desde sus propias herramientas de cómo hacerlo, pero cuando ya yo veo la experiencia, por ejemplo, de los centros donde he tenido la oportunidad de formarme, ya entonces eso es digamos, otra experiencia para mí que yo me traigo y que trato de mi trabajo de hacerlo.
pero es algo que afortunadamente tuve la oportunidad de vivir yo, pero que desafortunadamente hay muchos compañeros que no tienen la oportunidad. Entonces tenemos que brindar los espacios para que se hable de esto, para que los otros colegas aprendan, para que sepan cuáles son las directrices para hacer los procesos bien. Si bien es cierto, tenemos limitaciones, eso no podemos negarlo, pero por ejemplo, saber que tenemos que anticipar el paciente, saber que tenemos que, esto es un proceso que para las familias y los pacientes es difícil. Y entonces eso lo tenemos que conocer, no que Pepito Pérez cumplió ya 18 y adiós, porque es difícil. O sea, yo esto se lo escuché mucho y se lo he escuchado a mis profesores que ya llevan años y saben, y ellos lo dicen. Este paciente a los 30 años todavía me visita y me quiere hablar y quiere preguntarme cosas porque ese vínculo es muy estrecho. Entonces, que por directriz de la edad ya no los podemos ver porque ya cumplieron los 18, pero ese vínculo permanece. Entonces, creo que esos espacios académicos de formación para nosotros como especialistas es importante, porque de ahí esa formación también va a partir como esos soluciones que tenemos que establecer para que el tema se modifique y cambie, porque pues esto es una realidad que tenemos que afrontar y que afrontamos en la práctica diaria. Sí, un gran proceso para, digamos, que deben afrontar todos los pacientes y sus familias y cuidadores. Pero doctora, realmente agradecerle muchísimo porque su presentación, su claridad e información es muy, muy valiosa para todos nuestros pacientes, para que lo pongan en práctica y estos procesos sean mucho más llevaderos. Pues doctora, le agradecemos muchísimo, inmensamente, estuvo muy, muy llena de información esta tarde. Muchas gracias por por habernos acompañado en esta tarde. También a todos nuestros participantes les agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy. De esta manera, pues, hemos llegado a la final o al final de este webinar, no sin antes decirle que siempre debemos celebrar la vida y que pronto nos veremos en otro evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas Adiós. gracias a ustedes. Feliz noche.